El entorno educativo puede ser un campo de enorme interés para aplicar todas estas cuestiones que hemos visto a lo largo de las píldoras anteriores. Pues ¿por qué? Pues porque en el entorno educativo el lenguaje es a la vez vehículo y objeto. Es vehículo porque nos sirve para transmitir los contenidos de todas las disciplinas que queramos aprender o explicar, y también es objeto porque en todos los planes formativos aprendemos una primera y muchas veces una segunda y hasta una tercera lengua. En este sentido me gustaría preguntarle, quizá Adolfo, ¿qué aportan las neurociencias al aprendizaje al aula? Es mucho lo que pueden aportar, es un poco menos lo que de hecho aportan y es escandalosamente más lo que no pueden aportar. Pero vayamos a la parte más concreta. Una de las cosas que pueden aportar es información para derrocar creencias erróneas sobre cómo funciona nuestra cabeza, ¿sí? Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con la idea de que existe un hemisferio cerebral que es lógico y racional y otro que es creativo y espontáneo, ¿sí? Esto es falso, hay que decirlo con todas las letras. Primero porque ni siquiera necesitas evidencia neurocientífica para esto. Plantear una división tajante entre la racionalidad y la lógica por un lado y lo creativo y lo artístico por el otro es espurio. Hay un montón de procesos creativos en el más duro de los algoritmos, en la más rígida de las ciencias, ¿sí? Y también hay un montón de procesos calculados, lógicos, matemáticos, algebraicos, en la más conmovedora de las obras artísticas. Esto ha tenido consecuencias tremendas. Recuerdo haber leído trabajos donde bajo este supuesto espurio había quien recomendaba, por ejemplo, en las aulas, taparse el orificio nasal derecho, inhalar por el izquierdo, para que así se oxigenara más el hemisferio derecho y se promoviera la creatividad. Tremendo dislate, ¿sí? Así hay un montón de otras ideas erróneas que se llaman neuromitos que las neurociencias están en muy buena posición para desterrar. Claro, y justamente en el contexto educativo los neuromitos tienen consecuencias, puesto que hay una interacción entre los agentes educadores y los receptores continua y las técnicas, los métodos didácticos, todo lo que se pone en funcionamiento en el aula para guiar el proceso de aprendizaje del niño está basado en alguna medida en lo que el profesor, el agente educativo, sabe o cree saber sobre cómo es el aprendizaje, ¿no? Entonces hay consecuencias. Si esos mitos están implantados o están subyaciendo al proceso educativo, pueden dar lugar a técnicas didácticas equivocadas, erróneas y hasta perjudiciales. Recuerdo que hace años, ahora ya no, pero hace años había toda una doctrina educativa que decía que el aprendizaje de la lectoescritura debía ser de tipo holista, no analítico. El procedimiento analítico de reconocer las letras, luego aprender la combinación de las letras para desvelar su sonido, etc. Ese proceso analítico era contra natura, decían ellos, y lo comparaban al proceso de aprendizaje del habla, del lenguaje oral. Evidentemente el lenguaje oral se aprende de forma holista, bueno, habría mucho que decir, pero se aprende en un contexto naturalista, simplemente hablando, escuchando, interactuando con las personas. Y los métodos holistas de aprendizaje de la lectoescritura pretendían mimetizar ese proceso de aprendizaje envolvente, naturista o naturalista, en el aula. Entonces, en lugar de un silabario, pues lo que había era palabras escritas por la pared o asociadas a los objetos para que el niño aprendiese por sí mismo a reconocer globalmente las palabras y su significado, ¿no? Error. ¿Por qué es un error? Pues porque el razonamiento, el argumentario que hay detrás es completamente falaz. La lectoescritura no es natural. El lenguaje oral sí es natural, está garantizado por la naturaleza, por la biología, por la configuración de nuestro cerebro, pero la lectoescritura es un invento, y es un invento que está datado aproximadamente hace 5.000 años y se ha ido además desarrollando de forma paulatina desde los sistemas de lectoescritura logográficos, en que una palabra es un símbolo, hasta los más analíticos como el alfabeto, como el nuestro. Y los alfabéticos han triunfado en casi todos los países, en casi todas las lenguas, y son métodos que requieren un proceso
cognitivo muy especial. Hay que descomponer la palabra en unidades fonológicas. Y esas unidades fonológicas hay que entenderlas, hay que percibirlas. Y no es nada fácil, porque esas unidades fonológicas no aparecen sueltas. No aparece nunca. No aparece nunca. Aparecen siempre ligadas a otros fonemas. Entonces, el niño hay que enseñarle a distinguir esos fonemas, lo que se llama conciencia fonológica, y algunos fracasan, no tienen esa conciencia fonológica y les cuesta aprender a leer y escribir. Pero hay que empezar por ahí. Conciencia fonológica, aprendizaje de reglas combinatorias grafemo-fonémicas, cómo se combinan esos fonemas individuales para producir sílabas y a su vez combinados para producir palabras. Completamente analítico. El sistema global se basa en un mito. Los métodos globales entonces podrían no funcionar para la lectoescritura, pero ¿podríamos traer ejemplos en positivo de prácticas concretas que pudiéramos implementar en el aula y basadas en este conocimiento neurocientífico y sobre todo en la relación entre lenguaje y cuerpo, Adolfo? Los hay. No voy a decir que son abundantes, ¿sí? Pero los hay. ¿Acaso el ejemplo más canónico sea el siguiente? Pensemos en la enseñanza y el aprendizaje del vocabulario. Me gusta separar ambos procesos, ¿no? A veces se utiliza el concepto híbrido de enseñanza-aprendizaje como si de algún modo lo que uno enseña garantizara lo que el otro aprende y viceversa. Eso no es así. Pero volviendo al punto. Imaginemos que queremos aprender palabras de una lengua extranjera. Estuvimos hablando sobre bilingüismo, ¿no? Por ejemplo. Y un abordaje típico es sentarse, tener un libro de texto, ¿no? Donde hay una imagen, tal vez, uno escucha una conversación y hay actividades que resolver. Y uno puede presentar una lista de vocabulario para aprender así. Bueno, muy bien. Hay un estudio que se propuso ver si esto era la mejor forma de hacerlo y lo contrapuso a otro método que implicaba todas esas cosas, ¿sí? Leer las palabras, escucharlas, ver imágenes, pero además un acto subversivo para lo que son las aulas hoy por hoy, que era poner el cuerpo en movimiento. Las aulas hoy por hoy suponen lo que Foucault llamaba cuerpos dóciles, estáticos, quietos, estamos en una silla, digamos, ¿no? Y lo que se hizo aquí fue ver si cuando uno, además de ver, escuchar las palabras, ponía el cuerpo en movimiento. Por ejemplo, uno aprendía una palabra que en una lengua extranjera significa saltar y saltás. O uno aprende la palabra que en una lengua extranjera significa avión y abrís tus brazos como si fueran las alas de un avión. Se encontró que el grupo que aprendía esas palabras de una lengua desconocida, poniendo el cuerpo al servicio de esa experiencia conceptual que evocaba la palabra, no solamente aprendía más rápido, sino que las aprendía mejor, y al pasar del tiempo, varias semanas después, varios meses después y aún más de un año después, la tasa de olvido de las palabras era menor. Es decir, poner el cuerpo al servicio, y esto se hizo en entornos áulicos, no fue un estudio de laboratorio. Poner el cuerpo al servicio de la incorporación de vocabulario extranjero parece potenciar el aprendizaje y disminuir ese decaimiento que supone el olvido por el paso del tiempo. La corporalidad ayuda a un aprendizaje, en este caso un aprendizaje muy concreto, que es el de las palabras en otro idioma, especialmente las palabras de carácter más concreto, más sensoriomotor. Pero quiero poner ahí un punto de contraste, y es que en el aula, en el contexto educativo, hay muchos tipos de aprendizajes y muchos tipos de contenidos, ¿no? Hay contenidos que son más declarativos, menos relacionados con actividades procedimentales, menos relacionados con conceptos concretos. Hay también un tipo de actividad que es importante, que es el razonamiento y la resolución de problemas. Entonces, en estos casos, yo diría que cuanto menos corpóreo, mejor. Voy a ser aquí un poco provocativo, ¿no? Casi diría que lo que hay que potenciar ahí es la capacidad de atención focal, el aprendizaje de la eliminación de distracciones sensoriomotoras y, por supuesto, estar quieto. Quizá se me ocurre que el icono escultórico de este tipo de actividades es el pensador de Rodin, ¿no? Nada de actividad. En todo caso, creo que es muy bueno el contrapunto, porque sería un error seguir promoviendo recursos, soluciones, tendencias, corrientes educativas bajo el modelo de la cortapluma
de MacGyver, ¿no? Tal vez recuerden el personaje, ¿no?, de la serie homónima. Era un agente especial que básicamente con su cortapluma, Victorinox, se pueden decir marcas, ¿verdad?, resolvía todos los problemas, ¿sí? Había que arreglar un avión, había que desmontar un ascensor, había que detener al capo de la mafia, había que desactivar una bomba. Ese único recurso servía para todo. En la educación, lamentablemente, no tenemos esta navaja de MacGyver, digamos. Y esto es importante, o sea, que haya un recurso que se derive de estos estudios sobre la relación entre lenguaje, cerebro y cuerpo, que sea útil para apoyar ciertas parcelas de la experiencia educativa, no significa, no nos legitima, no nos autoriza a pensar que esto va a ser la solución para todo. Pero lo mismo cabría decir casi de cualquier otra corriente que ha asomado las narices al entorno educativo. No hay propuestas filosóficas que sean todopoderosas. No hay propuestas psicológicas, cognitivas, sociológicas que lo sean. Creo que acá hay que saber cuál es el recurso que es más atinente a cada problema al que nos enfrentamos. Efectivamente, yo creo que ese es el mensaje, ¿no? Yo creo que la actividad de los educadores y del sistema educativo en general es admirable porque es casi imposible. Yo recuerdo las palabras de Sigmund Freud que decía: hay 3 tareas imposibles: gobernar, curar y educar. Y no iba descaminado, porque efectivamente al educador se le pide algo extraordinario, que es entender cómo funciona el aprendizaje humano, diseñar procedimientos específicos para cada uno de los contenidos y cada una de las tareas, para los aprendizajes procedimentales de habilidades de todo tipo, incluidas las habilidades sociales, trabajar en grupo, comunicarse, etc. Pero también otros contenidos mucho más abstractos, capacidad de razonar, de resolver problemas, de mantener conocimientos científicos.